Ok, chicos, les explico. Esto que están viendo acá es una tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Que fue prácticamente lo primero que vimos la otra vez. Habíamos visto que la tabla de distribución de frecuencias la podíamos representar en un histograma, ¿recuerdan? Que un histograma era como tipo un gráfico de barras, muy parecido a un gráfico de barras, con ciertas diferencias, ¿verdad? Pero era muy parecido a un gráfico de barras. Ahora vamos a ver que estas distribuciones de frecuencias se pueden representar también en una cosa que se llama polígono de frecuencias. Entonces vamos a ver qué es un polígono de frecuencias, que es otra representación muy parecida al histograma, de hecho. Se les va a parecer bastante al histograma que vimos la otra vez. Solamente que en la nueva forma de representar información en el polígono de frecuencias vamos a utilizar mucho el punto medio de la clase. No han olvidado que era el punto medio de la clase, ¿verdad, chicos? Era la mitad de cada intervalo, digamos. La mitad de cada uno de los intervalos. Entonces, cópiense el ejemplo y ya les digo cómo se representa esa información en un polígono de frecuencias. No teníamos aquí, sí, por el descanso. Y Martín lo tiene arriba, dígale que lo ponga bien arriba porque la verdadera dureza del saco está de la mitad del saco para abajo. Entonces a usted ahí, por eso él mandó para hacer ese Ya voy, chicos. Exactamente. Entonces él lo tiene que... Listo, chicos. Vamos a ver, ¿qué es un polígono de frecuencias? En el polígono de frecuencias vamos a tener los siguientes elementos. Dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. O sea, muy parecido, como les decía, al histograma, ¿verdad? O al gráfico de barras. Al sacarle el aire de los pulmones en el golpe, Tiene que llevar título siempre. El título es el mismo título que tendría en este caso el polígono de frecuencias, ¿verdad? Horas de estudio en el hogar. Ponemos acá. ¿Ok? En el eje horizontal, chicos, oigan lo que se coloca en el eje horizontal, mucho ojo, se coloca el punto medio de cada clase. Por eso es que les decía que en este tipo de representación sí se va a usar el punto medio de la clase. En el otro tipo de gráficos, ¿verdad? Que vimos en el histograma, por ejemplo, no se utiliza el número el punto medio de la clase, digamos. Entonces, esa es como la primera diferencia. Entonces, lo que hacemos es colocar el punto medio de cada clase acá. Que el punto medio iban como el 1 al 4. 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es colocar en el eje horizontal el punto medio de cada clase. Ponemos acá el 1, acá el 3 y acá el 4. Y eso lo que me representa son las horas de estudio. ¿Ok? Luego de eso, se colocan en el eje vertical, es decir, en este eje de acá, vamos a colocar las frecuencias. Tenemos que hacer algo muy parecido que en el gráfico de barras o en el histograma. Ver las frecuencias de dónde a dónde van. Tenemos un 2, un 6, un 8 y un 4. Ok, podríamos usarlo de 2 en 2, ¿verdad? Sería muy lógico utilizarlo 2 en 2. 2, 4, 6 y 8.
Entonces colocamos acá 2, 4, 6 y 8. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Este título no me va a funcionar acá. Vamos a ver. Voy a ponerlo un poquito más arriba porque me va a interferir ahí luego. Ponerlo acá. Con una página en la cintura, una cadena y se timba. Y cuando hace las abdominales de aire, entonces, por ejemplo, chicos, el primer punto medio de la clase es 1. ¿Ok? Entonces usted llega y dice, el primer punto medio de la clase es 1 y el 1 iba como con la frecuencia de 4, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es colocar un punto que me relacione el 1 y el 4, que iría como decir acá, ¿verdad? Que me relacione el 1 con el 4. El siguiente punto era el 2, que iba con el 8. Entonces ponemos el 2 que se relacione con el 8. El punto iría más o menos acá. ¿Ok? Luego, el punto medio que seguía era el 3 y va con el número 6. 3 va con el número 6. Entonces, el punto medio de la clase 3 es este. Lo relacionamos acá con el 6. Y por último, tenemos el 4, que iba con el 2. Entonces, el 4 va con el 2. El punto iría como decir acá. Luego lo que hacemos es unir todos los puntos con líneas rectas, pero siempre van a empezar de acá, chicos. Siempre van a empezar del origen. Entonces, del punto origen acá se hace una línea recta. De este punto al siguiente se hace otra línea recta. Luego se hace acá otra línea recta. ¿Ok? Luego acá otra línea recta. Y algo importante, chicos, el polígono siempre tiene que terminar. Entonces, cuando hacen el último punto, nada más simplemente hacen acá una línea que me llega otra vez a la línea azul, digamos. Esa última línea no importa cómo sea, si la hacen más para allá, más angosta, simplemente que llegue al eje, ¿verdad? Al eje vertical. Chicos, y eso es un polígono de frecuencias. Un polígono de frecuencias es otra forma en la que podemos organizar la información de una tabla de frecuencias, ¿verdad? Pero en esta técnica del polígono de frecuencias lo que vamos a utilizar es el punto medio de la clase. Puede que el punto medio de la clase se les regale, ¿ok? Y si no, como en este caso, ¿verdad? Que yo se los regalé. Y si no lo sacan, chicos, ¿alguno recuerda cómo se sacaba el punto medio de la clase? ¿Alguno recuerda cómo era? Era como agarrar los dos números y dividirlos entre dos o algo así. Ajá, por ahí, por ahí. Se sumaban primero, se sumaban esos dos números y se dividían entre dos. Eso se podía hacer incluso en una fracción. Voy a abrir mi calculador un segundo, chicos. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la primera clase que es 0,2. Entonces, en fracción usted agarra y sumaba el 0 más el 2 y eso lo dividía entre 2. Ahí les va a dar el punto medio de la clase. En la otra clase sería como decir el 2 y el 4. Entonces sería como el 2 más el 4 y lo dividen entre 2. Igual, me da 3, que es el punto medio de la clase. Ay, mira, aquí me equivoqué entonces. Aquí era 3. Agarré este ejemplo de un libro y yo creo que entonces venía mal. Bueno, no importa, ignoremos eso. El punto medio de la clase se saca de esa forma, ¿verdad? Luego 4 y 6, lo mismo, y 6 y 8, lo mismo. Se suman y se dividen entre 2. Ok, chicos, vamos a, no sé si modificarlo mejor. Me imagino que ya lo copiaron todos. Dejémoslo así, pónganle que hay un error acá en el punto medio. Por ahora lo vamos a ignorar. Error en punto medio. Pero la forma de hacerlo, que es de lo que en realidad me interesa, espero que esté claro. Vamos a hacer otro ejemplo. Les voy a poner a ustedes a dibujar un polígono de frecuencias.
Ok, ahí está, chicos. Listo, profe. Ok, bueno, vamos a revisarlo. Lo primero que hicieron fue encontrar el punto medio de cada clase. Entonces, acá les tuvo que dar 5, acá les tuvo que dar 15, acá les tuvo que dar 25 y acá les tuvo que dar 35. Pero así les tuvo que dar los puntos medios. Luego lo que hacemos es el plano cartesiano o los ejes. Hacemos el eje horizontal, donde van las clases, y el eje, o el punto medio de cada clase más bien, y el eje vertical, donde va la frecuencia, o las veces que se repitió cada punto medio. Entonces, los puntos medios van como de 5 en 5, podríamos seguir ese patrón. Entonces, podríamos poner 5, 10, bueno, 5, 15 más bien, 25 y 35. Más bien es de 10 en 10 que van. ¿Ok? Y en el eje Y o en el eje vertical van las frecuencias, que serían 2, 4, 6 y 8. El 5 dice que va con el 6, entonces ahí va el primer punto. 5 va con el 6. El 15 va con el 8. El 25 va con el 4, ¿verdad? Y el 35 va con el 2. Entonces les tuvo que quedar más o menos así. Luego lo que hacíamos era unir todos los puntos iniciando desde acá, con líneas rectas. De acá a acá una línea recta. Luego para acá otra línea recta. Para acá otra línea recta. Y para acá. Y la última simplemente baja. Y listo. Así les tuvo que caer el polígono de frecuencias. Le ponemos título. El título se puede incluso simplificar más. Años laborados, nada más. Le agregaron más, no es que esté incorrecto, está bien. Y eso sería prácticamente todo. Ahí estaríamos entonces. ¿Hay alguna pregunta, chicos, de cómo crear un polígono de frecuencias? Yo creo que no, profe. Muy bien. Ok, Sí, chicos. todo me quedó claro. Perfecto. Recuerden que la información, puede que se las dé así, como está aquí en este ejemplo, pero también puede suceder que yo les dé los datos todos los datos y que ustedes tengan que hacer el polígono de frecuencias, o más bien tengan que hacer la tabla de frecuencias y luego hacer el polígono. No sé si me explico. Recuerden en los primeros ejemplos que yo no les daba la tabla de frecuencias hecha, ustedes la tenían que hacer, la tenían que crear, ¿verdad? Tenían que crear las clases, incluso habían unos pasos a seguir. Así más o menos van a ir en el examen. Yo les voy a poner un montón de datos y les voy a decir, ok, estos datos háganle la tabla de frecuencias primero, luego háganle el histograma y luego háganle el polígono de frecuencias. Entonces, tomen eso en cuenta. Cualquier cosa ahí se repasan lo que hemos visto de primero, ¿verdad? Estamos, chicos, por hoy entonces. De desearles unas felices vacaciones, porque de hoy nos volvemos a hablar hasta después de vacaciones de 15 días, ¿verdad? Entonces, desearles unas felices vacaciones, que las disfruten aunque sea en la casa, ¿verdad? Ni modo. Gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Con gusto, chicos. Chao. Chao. Chao.